El caballero solitario Jorge Castro de la 175 de Pereira. Bien. Hoy tenemos un café charlado. Reitero que como café charlado quiere decir que hay participación activa de todos los asistentes en una forma espontánea, abierta, simple, sencillita. Mientras profundizamos en el concepto, vamos alistando una hojita de papel y la doblamos en 3 partecitas. Bueno, el tema, como su nombre aparece ahora, es resiliencia, a cargo de Marta Yomaira Castro de CAF Cali, de Dama Ordenada. Entonces, cuando quiera grabar, me avisa. Bueno, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en esta café charlado. Bueno, buenas tardes a todos. Qué alegría estar compartiendo con ustedes. Bueno, lo primero es comentarles que este va a ser una especie de taller conversatorio. Vamos a trabajar a partir de un ejercicio que vamos a hacer aplicado, digamos, a nuestra propia vida. Por eso les estamos invitando a alistar una hoja de papel y tomarla a lo largo y doblarla en 3 partecitas, así como un acordeón, de manera que nos dé 3 caritas, para que tengamos lista esa hojita mientras van llegando los compañeros. También alistar lapicerito o marcadores, algo con que escribir, porque vamos a hacer, como les decía, un ejercicio corto con el que nos va a brindar como los elementos para que podamos reflexionar un poquito sobre este tema. Entonces tomemos un minutico para que alistemos el papel, los marcadores, si tienen crayolitas, con lo que les guste escribir o lapicero. Y mientras tanto, mientras están buscando eso, los que ya lo tienen, ir doblando la hojita en 3 partecitas. Miramos que queden como del mismo anchito para hacer el ejercicio. Tenemos el minutico mientras están alistando los materiales. La idea es que a través del ejercicio vayamos teniendo como elementos de la propia vida para que trabajemos con eso el conversatorio. Nos puede ir colocando en contexto de cuál va a ser la tarea. Bueno, estaba dando el tiempo para que trajeran el papel, las hojitas. Quería preguntarles, cuando ustedes ven el título del pantallazo, ahora nos van a compartir la presentación. La presentación tiene un título, una frase. Pensé mucho y me gustaría que ustedes me dijeran cuando leen esa frase, ese título, en que podemos mostrar la presentación. Sí, momento. La presentación dice, para empezar, dice resiliencia, puntos suspensivos, fluir en armonía con la vida. ¿Qué les hace pensar esa frase? ¿Qué les hace pensar ese título? Pero que se hizo misterio. Resiliencia, fluir en armonía con la vida. Pensaría que ese título nos invita como a pensar, a reflexionar en lo importante que es vivir en la vida, estar en la vida, viviendo cualquier circunstancia y encontrando como la solución a todo, sin angustias, sin desesperos, sin ansiedad, sino disponiéndonos para que las cosas se den de la mejor manera, para no oponer una resistencia muy fuerte a las circunstancias que se nos vayan presentando y mucho más circunstancias que sean de adversidad. Bueno, muchas gracias, sí.
Exactamente, esa es como la intención. Y la invitación es a que nos quedemos con la palabra fluir. Esta palabra fluir es clave para lograr lo que nos dice Amanda de ser capaces de enfrentar las situaciones difíciles de la manera como más armónica posible, ¿cierto? Bueno, entonces para empezar el ejercicio les voy a explicar en qué consiste y qué vamos a hacer. La idea del ejercicio es que dividamos la hoja en 3 partes. Esto va a representar como, pasemos a la otra pantallazo por favor. Estas 3 partes nos van a servir como una metáfora de nuestra vida. La metodología se llama banda gráfica, es una metodología muy sencilla, muy agradable y consiste precisamente en que esta hojita va a ser como una especie de película de nuestra vida. Y pues como el tiempo no nos da para hacer una película tan detallada, lo que vamos a hacer es tomar 3 grandes momentos de nuestra vida y sobre esos vamos a reflexionar. Por eso también vamos a hacer de la hojita nuevamente el doblez, pero ya hacia lo ancho, de manera que nos queda dividido en 9 partes. Primero la dividimos en 3, ¿cierto? Y ahora la vamos a dividir hacia lo ancho otra vez en 3. Si no quieren, no la doblan, le hacen las rayitas. El caso es que nos van a quedar 3 columnas y cada columna está dividida en 3 partes. Queden 3 partes. Tomemos un minutico para hacer eso. Entonces lo que vamos a tener es una hoja dividida en 9 cuadritos. El primer cuadrito va a representar la primera etapa de nuestra vida. Y entonces en la parte superior le colocamos el nombre de esa etapa. Pensemos un poco, aquí tenemos que hacer silencios y conversar, porque esto es este conversatorio tiene una parte de reflexión. Entonces, como les decía, esta banda gráfica, esta hojita, representa la película de nuestra vida. Vamos a pensar en 3 grandes momentos de nuestra vida. Podemos pensar que tenemos un primer momento en la primera columna, un segundo momento en la segunda columna y un tercer momento en la tercera columna. Si ustedes quieren, le colocan simplemente primero, segundo y tercero, o si quieren le colocan un nombre, por decir algo, mi infancia, mi juventud, mi adultez, o algo significativo que les sucedió, mi cambio de ciudad, la pérdida de tal persona. Ustedes le ponen los nombres que quieran a cada una de esas 3 columnas. Cada una representa una etapa de nuestra vida. Bueno, nosotros no necesitamos, digamos, por cuestiones de tiempo, hacer las 3 etapas. Trabajemos con una, con la que ustedes quieran. Y como les dije, tomamos una columna y también la dividimos en 3. ¿Qué vamos a hacer con esa etapa de nuestra vida? Primero, en una frase, digamos, de qué fue lo significativo de esa etapa de nuestra vida. En una frasecita, pensemos de esa primera etapa que escogimos, qué fue lo más importante, lo más significativo, lo que más nos marcó en ese momento. Con una frasecita nomás, no necesitamos contar toda la historia cada uno la conoce. Infancia. Luego, en la segunda filita, en la segunda parte, escribamos algo que nos costó mucho trabajo o que fue muy doloroso o que nos dio mucha dificultad en esa etapa. Algo que recordamos porque nos representó un reto, un dolor, una dificultad, algo que nos exigió mucho. Y en la última parte, o sea, en la tercera parte, vamos a escribir cómo resolvimos eso. De alguna manera lo pudimos enfrentar. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué actitud tuvimos? ¿Qué cambio? O alguna ayuda, alguien que nos dio un consejo, una situación que cambió, una buena noticia. Algo sucedió que nos ayudó a sobrellevar ese momento.
Adolescencia. Adolescencia. Vamos a hacer una columna por cuestiones de tiempo. Entonces les repito, lo primero que hacemos es ponerle un nombre como a esa primera etapa de nuestra vida. Tratamos de pensar la vida en 3 grandes etapas. Vamos a trabajar solo con la primera. Le ponemos un nombre, luego identificamos en una frase qué fue como lo más representativo de esa etapa de la vida o cómo la caracterizamos, algo que nos cuente un poquito de lo que pasó en esa primera etapa de la vida. Luego vamos a decir cuál fue el mayor reto, la dificultad o el dolor, el obstáculo, alguna situación fuerte que tuvimos en esa etapa de nuestra vida. Y finalmente vamos a escribir cómo lo resolvimos, cómo lo enfrentamos. Y para los que les gusta dibujar, si quieren hacen algún tipo de dibujito que represente ese momento, esa situación que vivieron. Un dibujito muy sencillo. Un solecito, una carita, una flor, algo que represente eso que vivieron. ¿Cierto? ¿Cómo vamos? Entonces podemos resumir diciendo que los primeros 3 dobleces son 3 etapas de la vida. ¿Sí? Sí. Bueno, Así como está lo que estamos sí. viendo en la pantalla. Entonces, de esos 3 dobleces escogemos una columna Sí. y en el primer cuadrito escribimos algo que haya identificado esa etapa de la vida. Ajá. En el segundo cuadrito colocamos una dificultad muy grande y en el tercer escribimos cómo lo superamos. Y estacionó su auto antes de que entrara a la oficina, como siempre. Bueno, yo creo que ya como, ¿Qué? Me coloco los ojos. como la idea, listo, la idea es simplemente tener un material propio para hacer nuestra reflexión. Luego ustedes con más calma siguen escribiendo los otros momentos. Les contaba para los que apenas llegaron que en esa hojita de papel que estamos utilizando para el ejercicio de banda gráfica estamos representando la película de nuestra vida y que en esa película de nuestra vida podemos pensar que hay 3 capítulos y que esos 3 capítulos les vamos a poner un nombre y cada uno de esos capítulos le vamos a identificar esos elementos que nos acaba de recordar Jorge Osvaldo, ¿cierto? Y en este momento, entonces, vamos a centrarnos en el primero. ¿Alguno de ustedes nos quiere contar lo que escribió para ese primer momento de la vida? ¿Cómo caracterizó con una frase el momento? ¿Cuál fue la dificultad que enfrentó? ¿Cómo la resolvió? Y si hizo algún dibujito nos lo puede mostrar. ¿Alguien se anima a compartirnos? Ánimo. ¿Sí? Alguien que sea valiente. ¿Alguien que quiera compartirnos algo? Yo puedo. A ver, Listo, Olguita. gracias. A ver, Olguita. Lo mío es muy sencillo, pero entonces se puede compartir muy bien con todos. Vea, la primera etapa, la niñez. Sí. Pues como lo primero era como identificar algo como difícil, ¿cierto? Que haya pasado en esa etapa dolorosa. Entonces, cambio de lugar. De donde nací hasta los 8 años. O sea, había nacido ahí y a los 8 años tuve que cambiar de lugar, de pueblo, pues, como de una manera, pues, como muy drástica. ¿Ve? Sí.
mí eso fue una dificultad porque pues había nacido y había cumplido ahí los 8 años. Lo doloroso, lo dificultoso más bien, la dificultad es que mi papá perdió la fortuna que tenía. Eso fue lo difícil. ¿Y cómo se resolvió o cómo se enfrentó? Pues yo estaba muy chiquita, pero eso se resolvió, digamos que estaba en mis manos, pero mi mamá fue como el soporte. Mi mamá fue el soporte y mi papá pues trabajó también en lo que pudo. Y así pudimos como salir a flote. ¿Hiciste dibujito para que nos lo muestres? Ah, no hice dibujo. Ah, bueno, no. Hice dibujo. Listo. Bueno, muchas gracias. Esa es la idea, que hagamos como, eso se llama activar la memoria, ¿no? Empezamos como a recordar. Se le frizó la imagen. Se nos congeló la conferencista. conferencista. Fue la conferencista. Acá, perdón, en el chat, Claudia Piedimonti, que estaba un poco confundida. Claudia, ¿ya entendiste un poco más la actividad? Activa el micrófono, por favor. Ah, bueno, ya está bien. ¿Qué más? Mi amor, está. ¿Quieres que para el salto? Y no es llenador, nada. No. ¿Quién quiere compartir el escrito mientras se conecta nuevamente la... ¿Aló? ¿Qué hubo? Sí. ¿Ya se conectó? Hola. ¿Ya se conectó? Sí, se estaba conectando automáticamente y con la llamada se interrumpe. Bueno, ya vuelvo a dejar. Bueno. Listo. ¿Alguien más quiere compartir mientras tanto? Podemos explicarla, señor Roberto, porque hay personas que llegaron, que apenas se conectaron también como a hacer una especie de resumen de la actividad, lo que llama hasta ahora. Coloquemos el dibujo del papel, Sí, señor. Germán. Enrique. Bueno. Entonces colocamos dividimos una hoja en 3 columnas. Y en cada columna son 3 etapas de nuestra vida. ¿Listo? Aquí. Y a su vez doblamos nuevamente a lo ancho el papel en otros 3 dobleces y quedan 9 partes. Y escogemos una de las 3 columnas. No las 3, sino una de las 3. Y en el primer cuadrito escribimos una frase que identifique esa etapa. En la segunda cuadrito escribimos una dificultad que vivimos fuertemente en esa etapa. Y en la tercera cuadrito escribimos la solución. Ya quedaron clara la información para todos. Entonces, lo que se estaba mencionando es que este es un ejercicio para activar las memorias. Entonces, donde se mira cómo, por ejemplo, la narración que hizo Olguita nos mencionaba que en la infancia vivían en un pueblito, después cambiaron a otra ciudad, ¿cierto? Y allá hubo una dificultad económica notable, hubo todo tipo de sentimientos, pero la mamá cogió el mando de la situación y trascendió. ¿Puede haber alguien que quiera compartir algo adicional? ¿Alguna información o algo? Uy. A ver, venga, pues yo comparto. A ver,
Qué bueno. Buenas ¿Qué más? tardes. Cuente, Martica. A ver, bueno, también yo escribí en mi primera infancia, ¿no? Sí. Entonces, con dos hermanitos, coloqué, con dos hermanitos. En la dificultad más grande, pues fue la pérdida prematura, pues, de ese hogar por la separación de los padres, ¿verdad? Pero la solución a esa situación y la mejor, creo yo, quedar en manos de mi abuela paterna y los niños en manos de la abuela materna, pero pues al quedar yo con la abuela paterna, entonces quedé con muchísimas más personas que era, además de la abuela, 3 tías y un tío. Entonces, pues, fue esa fue algo que en medio de todo fue muy bonito porque yo era pues el centro de la vida de ellas, que ellas, varios de ellos estaban solteros, entonces yo era la niñita chiquitica en ese hogar. Entonces, bueno, era como eso. Muy interesante. Muchas gracias. Bueno. Bueno, entonces proyectemos las diapositivas y vamos a desarrollar el tema ahora sí. ¡Ay, qué bien, Claudia! Excelente. Pues yo le muestro la... Muy bien, pasemos a la siguiente. Yo creo que Claudia va a hablar. Claudita, coméntenos. ¿Escucha? Sí. No, como me nombró, dije, ¿qué mal hice? ¿Qué hice de lío? ¿Y ese dibujo es de la infancia? ¿Ese dibujo es de la infancia? Yo lo que hice fue, bueno, no hice un dibujo, escribí, entonces puse amor de madre, que es lo primero que tuve cuando nací. Después la enfermedad de mi mamá y después la solución que fue obtener fuerza interior, ayuda, ya sea mi camino de desenvolvimiento, el psicoanálisis. Y lo que me llamó la atención, que no me di cuenta, porque como la facilitadora no dijo agarren una hoja y no encontraba, tenía todas escritas, entonces del otro lado estaba escrito antes, miren lo que dice, que lo escribí en algún momento, ¿no? Sacamos la preocupación, los pensamientos, los sentimientos, los positivos, negativos, los deseos, todo lo que hay. Y después dice, nos quedamos en este vacío, en este espacio grande, en este silencio. Es un descubrimiento del propio ser. ¿Por qué surgió esto? No se sabe, pero que estuvo bueno, estuvo bueno. Que lo tire en el suelo. ¿Para qué? ¿Para qué? Ay, no, pues mi esposa barre. Ahora le toca barrer a usted. ¿Por qué lo tira en el suelo? Perdón, Enrique se me escuchó y Jorge se me escuchó. Sí, claro. De todas maneras, ese compartir tan especial de cada uno. Proyectemos ahora y ¿qué dibujó Martica? Ah, la familia. Sí, ¿Y quién es la más pequeñita de todas? Esa chiquitica. Yo porque ella es la abuela, las 2 tías y el tío, porque la otra tía está por allá casada. Y la más y es la más mandona. Sí, claro. Bueno, proyectemos la acción. Enrique, me hace bienvenido. Bueno, entonces el tema es resiliencia. Siguiente. La siguiente foto, eso. Esa es una palabra muy especial que se utiliza en CAF para que nosotros tengamos como una actitud siempre armónica de la vida.
se trata es como de conservar la estabilidad interior a pesar de las vicisitudes de la vida. Entonces dice, en el campo físico, resiliencia es la capacidad de memoria que tiene un material para volver a su forma inicial. El ejemplo es este cauchito, ¿no? En reposo tiene una forma y cuando se le ofrece una resistencia, se deforma, absorbe energía, se llama energía elástica y después recupera su forma original. Entonces, esa misma definición la aplicamos para la vida. Pasemos a la siguiente. Se define como la capacidad de un material para absorber energía. Entonces, nosotros con la resiliencia no vivimos en forma plana, como la flechita recta que se ve allí, partiendo de una realidad actual, pero haciendo siempre lo mismo. Y entonces, si hacemos siempre lo mismo, el resultado será el mismo. Pero si nosotros hacemos en el evento de una situación traumática o de una situación estresante, una situación intensa, una detención, hacemos un plan. Y ese plan lo elaboramos y nos lleva a un resultado que se elige o se proyecta por lo menos. Ese es el, digamos, el proyecto global de lo que hacemos la gran mayoría. La historia de cada uno de nosotros siempre tiene esos retos. Y cada uno de nosotros adquirimos valor y adquirimos fuerza, adquirimos poder en medio de ese trabajo, de esa lucha. Pasemos a la siguiente. ¿Podría alguna persona explicarnos la foto que se ve allí con respecto a resiliencia? Como dejar pasar. Ajá. Como que fluya. ¿Quién deje? Ah, bueno. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Es como renovación también, como dejar que las cosas se vayan renovando. Al dejar pasar hay una renovación. Ajá. El agua sí que da ejemplo de eso. ¿Quién más quiere definir la foto con respecto a resiliencia? Buscar otro camino. Exacto. Exacto. ¿Alguien más? Dejar atrás. También dejar atrás. Entonces, ese río es... Dejarse fluir. Exacto, fluir. Ese río es caudaloso, ¿cierto? Se nota, pareciera que fuera muy caudaloso. Entonces, el ejemplo, digamos, más evidente de lo que es la fluidez es el agua. El agua tiene esa virtud tan particular de adaptarse a todos los elementos que lo contienen o por donde tiene que fluir. Y no afecta el contenedor. Entonces, por ejemplo, este es un lecho de un río donde hay muchas piedras de todos los tamaños, ¿sí las vemos? Y entonces el raudal de agua pasa por los lados. Entonces, si ustedes ven en el centro, el flujo del agua se ve como intenso, se ve fuerte, pero el caudal del agua de los laditos, sobre todo del lado izquierdo, se ve calmadito y el que se alcanza a ver el fondo. Ese es el ejemplo más notable, más descriptivo de lo que es resiliencia y que se ve inclusive en toda la naturaleza. Y miren el concepto que está ahí abajo: el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo interpretamos? Bienvenido, Germán López.
Gusto. Gracias. Qué bueno. El dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Sí. De pronto, allí podría yo compartir lo que yo apunté en el... No sé bien. ¿No se escucha? Sí. Sí, bueno. Para explicar un poquito esa parte del dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional, está relacionado con lo que yo apunté en mi papelito. Yo en mi papelito apunté algo que a mí me afectó en la adultez, que fue la muerte de mi abuelita materna. Éramos muy, muy cercanas, una abuelita muy amorosa, muy linda, y ella compartió los últimos años con nosotros y murió estando con nosotros. Cuando ella falleció, yo estaba al lado de ella y pues primero ella le dio lo que llamábamos nosotros un derrame y duró unos 2-3 días, creo, como en un estado de coma. Entonces, esos días fueron suficientes para que yo pensara en lo linda que había sido la vida de esa abuelita con nosotros, todo lo que ella, las experiencias de ella, que siempre las compartía como muy anecdóticamente, y sí, se sentía tristeza de su partida física, pero sin embargo, a través de ese momento, yo sentí como una familiarización con el hecho de la muerte, con la muerte en sí. Y traté de no sufrirlo. Sentí que no era para sufrirlo, que era más para dar gracias a la vida porque nos había permitido compartir con un ser muy lindo, muy amoroso, que nos había dejado cosas muy bellas, recuerdos muy, muy bonitos. Entonces, allí, en ese momento, yo decidí, en lugar de sufrir, el dolor estaba allí, pero en lugar de sufrir, recordar las cosas lindas de esa persona que vivió con nosotros, que nos dio tan hermosas. Y el familiarizarse uno con la muerte, que es algo inevitable, ante todo que uno reconoce que ya han cumplido su misión. Qué bueno, muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo sobre el concepto de la foto? El dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Sí, me parece. Sí, Anita, te escuchamos. Qué pena. No, me parece muy, muy linda las experiencias que nos han comentado y son un reflejo de lo que nos dice aquí la lámina, ¿no? Sí, el dolor en la vida, pues sí, es inevitable, es inherente a la vida, pero la actitud que tengamos frente a ese dolor es la que nos va a permitir seguir adelante y superarlo o aprenderlo a manejar al menos, para no sufrir, para que no se convierta en un motivo de sufrimiento y en una circunstancia que nos dañe por completo la vida. O sea, podría ser el dolor es inevitable y es una escuela de vida, pero el sufrimiento es una elección. Uno elige sufrir. ¿Y por cuánto tiempo? Uno se da cuenta, por ejemplo, lo que estaban comentando ahora, cuando un pariente fallece, la elección de quedarse en un sufrimiento prolongado, gastando energía, bloqueando las relaciones, solicitando lo inevitable, termina con un trastorno de vida muy, muy complejo, ¿cierto? Entonces, el autor de esa frase, Boris Cyrulnik, es una persona que vivió el Holocausto. Él estuvo preso allá en los campos de concentración y él empezó con el concepto de vivir el presente absoluto desde dentro de su corazón.
a pesar de todas las vicisitudes que se estaban viendo afuera. Y eso implica un poder interior notable, porque pues lo que se vivía en esos campos de concentración era supremamente doloroso. Después él pudo salir de esos campos de concentración y él es un maestro de la resiliencia, de transformar el dolor en algo que nos transforme, en algo que nos eleve. Pasemos a la siguiente foto. Entonces ya vimos un contexto general y entonces ahora sí miremos las definiciones operativas que aparecen con respecto a este concepto. Resiliencia en este momento está utilizada por la mayoría de las actividades y profesiones y disciplinas con respecto a ese concepto de trascender los obstáculos. Básicamente es eso. Entonces, por ejemplo, en la parte de psicología se refiere a la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límites y sobreponerse a ellas. Ustedes se acuerdan de la vida de Helen Keller. Ese es un ejemplo notable, es un ejemplo de toda índole, una niña que nació ciega y sorda. Y la rehabilitadora, por encima de todas esas limitantes físicas que para esa época era sentencia de quedar completamente inutilizada, la tocaba y le hablaba y le pronunciaba y le decía toque esto, y esto es una mesa, mire, mesa, y le hablaba y le tocaba la boca y el ejemplo de vida que nos dejó Helen Keller es un legado insuperable y maravilloso. Bueno, abajo hay otro concepto. ¿Quién quiere leer? Por favor. Si quiere, yo le leo. Lea. Capacidad del individuo para afrontar y superar las adversidades de la vida. Estas cualidades relacionan la resiliencia con la espiritualidad, la salud física y mental. Perfecto. Bueno, ¿qué comentario nos pueden aportar a esa definición? Yo pienso que Dios, o sea, si a nosotros desde pequeños igual siempre nos han dado la imagen de Dios, del Dios bondadoso, del Dios que nos protege, que nos bendice, que nos da todo. Y que nosotros tenemos la fe. Entonces, si la fe está allí de por medio, la fe es esperar, es confiar plenamente en que nada se mueve sin la voluntad divina, sin que Él lo permita. Entonces, bueno, es como que si tenemos eso presente, que eso es lo que a veces se nos olvida, tenemos plena confianza y de seguro que nos podemos podemos descansar la situación en la divinidad, en la divina madre, en Dios, bueno, como quieran llamarlo cada uno. Uh-huh. Bueno. ¿Quién más quiere opinar sobre esa definición? Que está la segunda definición. Marta. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues mi nombre es Marta Liliana. Bienvenida. Bueno, es que los días, entiendo que todos los días es muy diferente, ¿sí?
uno no puede pensar que los días van a ser iguales. ¿Sí? Hay días que son buenos y hay días que son malos. Pero entonces es bueno, por ejemplo, si hay días malos, pues uno tiene que mirar y enfrentarlo y solucionarlo, ¿sí? Con amor. Y días buenos, pues mucho mejor, ¿sí? Con mucha alegría, con mucha felicidad. Porque Dios nos hizo nos hizo con amor, ¿sí? Dios es amor y quiere que todos seamos felices y que tengamos felicidad en nuestra mente y en nuestro corazón. Y también, y como enfrentar con amor y con perseverancia los días cuando son malos, o sea, malos no, pues son Difíciles. días. ¿Ah? Día difícil. Sí, señor, días difíciles. Enfrentar y solucionar. No podemos escondernos, no podemos aferrarnos a la tristeza ni a llorar. Sí, es enfrentarnos a todo con felicidad, o sea, con amor, con perseverancia y conciencia. Pues, y paciencia también para todos. Muy bien, Marta. Gracias. Amanda. Sí, Amandita, hable. Sí, cuando dice esas cualidades relacionan la resiliencia con la espiritualidad, la salud física y mental. Allí yo siento y lo he experimentado muchísimo, y es que en la medida en que vamos trabajando nuestro desenvolvimiento espiritual, entonces de alguna manera el espíritu, el alma, el ser se va fortaleciendo y se hace muy capaz de resistir muchas cosas, de saber cómo equilibrar todo, de no llegar a la efusividad de las alegrías extremas y de no llegar a las tristezas y a la melancolía por situaciones difíciles. Entonces, esa fortaleza interior nos ayuda a guardar un equilibrio que redunda obviamente en nuestra salud mental, en nuestra parte física. En la medida que uno se estresa, se angustia, sufre, pues las enfermedades vienen los dolores de cabeza, todas las cosas que la mente le va trayendo a uno porque uno la va dejando suelta, y esa es la loca que hay que mantener amarradita. Entonces yo pienso que sí, que está muy relacionada la resiliencia con la espiritualidad por eso, porque en la medida que uno se desenvuelve espiritualmente, en la medida que uno se fortalece interiormente, se hace muy resistente absolutamente a todo. Y la mente como que responde mejor para buscar salidas y soluciones lógicas, viables, serenas, amables y que nos ayuden en la vida. Excelente. Bueno, ya tenemos nuestra anfitriona conectada. Le voy a entregar la segunda definición. Entonces, yo quisiera preguntar algo, pues, mientras entramos todos en contexto nuevamente. Porque acá aparece un dibujito de unas guaguas. ¿Qué relación tiene con la resiliencia? Ave María. Flexibles totalmente. Sí, flexibles. Ajá. ¿Y nosotros cómo mostramos esa flexibilidad? Flexibilidad. Ajustándonos a las circunstancias, sabiéndolas manejar con cordura, con calma, con sentido común. Okay. Sigue liderando Marta Yomaira. Bien pueda. Ya tuve mi parte. Bueno, por ahí dicen que los mayorcitos éramos de la cultura del roble, que nos enseñaban
que teníamos que ser fuertes, sólidos como un roble, inquebrantables como el roble. Pero luego la vida nos mostró que precisamente en esto radicaba la fragilidad del roble, que cuando llegaba a la situación más difícil, la tormenta más fuerte, él se quebraba. Mientras, como ustedes están diciendo ahora, la guadua, el bambú, tiene una gran fortaleza, pero igualmente tiene una gran flexibilidad. Y en el momento en que empiezan a soplar los vientos fuertes, en que empieza la tormenta a arreciar, él, gracias a su flexibilidad, se inclina hasta tocar el piso y puede luego nuevamente recuperar su forma. Y eso precisamente es lo que me imagino han estado conversando con Jorge Osvaldo acerca de una imagen, una metáfora de lo que es la resiliencia, ¿cierto? Como ustedes estaban conversando, y bueno, qué pena, creo que hemos tenido un ejercicio inmediato de resiliencia. Pues la resiliencia dicen que también se define como una manera de manejar la presión y mantenerse en equilibrio, ¿no? Que a pesar de que haya situaciones adversas, bueno, se nos acaba de ir la conexión y volver. Yo quería preguntarles, cuando ustedes hicieron memoria de situaciones difíciles que vivieron en la vida, y uno recuerda las de su niñez, recuerda las de su juventud o recuerda las de su adultez o las que ha vivido de manera inmediata. Quería preguntarles, ¿ustedes sienten que de pronto haber vivido esas situaciones difíciles les ayuda en algo a relacionarse con los demás, con el dolor de los demás, a comprender las situaciones, los momentos dolorosos que viven otras personas? Por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es eso? Porque es que, pues, yo pienso que el dolor es una de las cosas que iguala, que empareja, que empareja como el nivel de las personas, ¿cierto? Por ejemplo, en esta situación de pandemia, pues de toda esta situación que estamos viviendo, que pues se ha visto que no, esa enfermedad y muchas otras no respetan el rango, no respetan cargo, no respetan absolutamente nada. Tanto las personas muy humildes, sencillas, sin recursos, sufren la consecuencia como también los poderosos. Entonces, pues que, a ver, que yo hubiese vivido una situación de dolor, por ejemplo, en la infancia, entonces, cuando yo encuentro personas en situaciones parecidas o de pronto los niños de la calle y uno dice, ay Dios mío, pues en cualquier momento he podido ser también un niñito así, ¿cierto? Sí, si no hubiese habido en ese momento quien hubiera dado una mano, quien hubiera dicho, no, venga, yo me hago cargo, porque muy fácil eso puede suceder. Y de pronto, ¿cuántos niños y cuántas personas de estas no están en esa situación de soledad, de abandono, de desamparo, porque no hubo de pronto en algún momento quien dijera, no, venga, yo le doy la manito? Entonces yo creo que eso nos hace, por lo menos si no podemos hacer mucho por muchas personas que vemos, por lo menos hacer oración y mantener como en el pensamiento ese deseo de que todos los seres tengan la oportunidad de tener ayuda. Sí, así es. Muchas gracias. Precisamente en lo que estás diciendo, uno puede evidenciar cómo vivir experiencias difíciles le ayuda también a desarrollar una empatía con los demás, a ser capaz de ponerse en los zapatos de otro, porque uno ya vivió situaciones similares donde tuvo que tener momentos difíciles, afrontarlos, y eso lo hace más sensible, ¿cierto? Lo que tú contabas, yo podría haber sido ese niño de la calle, y de pronto eso permite que uno tenga una respuesta diferente, empática frente al dolor del otro.
Eso es muy importante. Yo pienso Y que, perdón, sí, te escucho. tú dijiste una palabra clave y es la sensibilidad, ¿no? Yo pienso que el dolor nos hace más sensible, o sea, nuestro yo se vuelve más sensible y eso genera mayor conciencia también, ¿sí? Ahí aparece esa palabra conciencia que es tan delicada y nos ayuda a hacer una mirada de piel para adentro, como decimos, pero también sensible al dolor ajeno, porque a veces entramos en gran rutina y nos volvemos muy mecánicos, ¿no? Muy esto es, y solamente situaciones a veces de dolor nos estremecen. Y es muy triste que eso sea así, pero así a veces nos volvemos, ¿no? Lo que hablan de la pandemia. Esto lo que menos pensábamos era que nos fuera a quitar, por ejemplo, la libertad, que es algo fundamental que hemos perdido, ¿no? Pero eso nos ha hecho más sensible a todo lo bueno que tenemos y que tal vez no lo hemos valorado. Nos abre la conciencia. Entonces, muy, muy interesante esta parte, pues, qué rico que no tuviéramos dolor, ¿no? Pero esa es la realidad. Somos seres humanos imperfectos y hay dolor. Gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias. Porque precisamente estamos mirando cómo la resiliencia es lo que nos permite como desarrollar un comportamiento vital positivo. Es lo que estamos haciendo en la pandemia. Nos ha tocado replantearnos, revisarnos, empezar a pensar más en el otro, ir viviendo como por etapas este proceso, ¿no? Cada mes ha sido distinto y cada mes trae un aprendizaje. Y cuando miramos, sí, hay como muchos niveles de respuesta, ¿no? Lo que tiene que ver con la parte interior que mencionaban ahora, que es como la parte de la espiritualidad, o sea, cuando yo siento miedo, ¿qué va a pasar? Llega la incertidumbre y empieza como a acercarse el riesgo, ¿no? Porque uno primero veía en las noticias, eso muy lejos, de pronto le dicen, no, es un amigo de un amigo se enfermó, el amigo de un amigo se murió, después dicen, ay, no, es un vecino, y uno ve como que se va acercando a la situación. Entonces ya empieza a pensar las cosas de una manera diferente y se empieza a plantear cosas sobre su propia vida. Y allí empieza como a hacer acopio, digamos, de todos esos recursos interiores que tiene para resolver la situación. Porque lo que nos mostraba el esquemita de transformar la realidad, y lo que ustedes contaron en sus ejemplos de vida, ¿cierto? Es como cuando yo tengo una situación difícil, yo me puedo quedar allí, ¿cierto? Haciéndolo de siempre, y yo ya sé que cuando hago lo de siempre, yo ya sé cuál es la respuesta, cuál es la solución. Pero si frente a la dificultad, de pronto yo me detengo y empiezo a decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a asustar? ¿Me voy a paralizar? ¿No voy a ser capaz de hacer nada? ¿O puedo cambiar? Y empieza uno a usar las herramientas que tiene para mirar las cosas de manera distinta. Cuando cambia la mirada, empieza a relacionarse diferente con la vida. Y empieza a decir lo que ustedes están diciendo. Hemos aprendido mucho. Estamos valorando más las cosas, porque nos estamos deteniendo a mirar no solo lo que nos falta, lo que estamos perdiendo, sino qué hemos ganado en medio de la adversidad. Y eso nos da fuerza. Y eso nos pide también que al conversar con otros les demos fortaleza y les transmitamos esperanza, ¿sí? Estamos haciendo un poco lo del bambú. Viene la tormenta, nos mece, y nosotros en momentos sentimos como que ya nos caemos, que ya dejamos como el fondo y luego nos vamos levantando. Nos levantamos poco a poco. Por eso también se dice que la resiliencia es el arte de rehacerse. Y de alguna manera, en este momento todos hemos tenido que como rehacer nuestra vida, nuestro orden familiar, nuestras rutinas. ¿Qué creen que hemos rehecho, digamos,
¿Qué nos ha permitido rehacernos en este momento en medio de la pandemia? ¿Qué prácticas, qué pensamientos, qué actitudes nos han ayudado a eso? Disculpa un momentico, yo tengo un aporte para nutrir la participación del concepto que acaba de solicitar. Sí, claro. Cuando se estaba mencionando, pues, de los aspectos de la vida que cada uno de nosotros la enfrenta, pues con alguna preparación o no. Lo inevitable del dolor es un aspecto y siempre la vida tendrá matices de dolor y eso es lo que forja nuestro temperamento y nuestro espíritu. Acuérdense que es del espíritu que emerge esa fuerza y entonces nos hace resistir y nos hace generar cambios. Ahora se mencionó la felicidad y ese es otro anhelo del ser humano, que tiene muchas definiciones, muchos matices, muchos aspectos, lo asentamos en distintas cosas, felicidad en adquisición de cosas o de lograr una carrera o de tener una vida más o menos estable. Y me acordaba de algo que quiero compartir con ustedes, que son compañeros de camino. Cuando nosotros hacemos una invocación en una meditación, pedimos eso, pedimos no sufrir, pero eso es al principio. Y cuando ya avanzamos un poco en el camino del desenvolvimiento, ya no pedimos eso, pedimos es desenvolvernos, o sea, entender la vida, comprenderla en todos esos matices. ¿Y cómo vamos a nosotros a no sufrir si siempre está presente las enfermedades, lo inevitable de la vejez, la inminencia de la muerte? Entonces es la actitud de nosotros la que hace que entendamos esos procesos y armonicemos con la vida. Acordémonos de un tema de meditación que dice, nada es bueno ni nada es malo a la luz de la Divina Madre. Todos son procesos. Entonces ya el dolor es estimulante. Gracias. Bueno, muchas gracias por el aporte. ¿Alguien más quería decir algo sobre este tema? Por aquí, Germán. Sí. Gracias, Germán. Bueno, bueno, resume un poco lo que varios han dicho, es que hay un tema que se llama demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios significa estar agradecido por la vida, estar agradecido por todo lo que pasa. Pero ese agradecimiento es como decía Marta Lucía, se dice con la certeza de que esa aceptación de la vida nos va a traer algo bueno. Y voy a contar una anécdota. Hace muchos años, el director de CAF había ido, él siempre fue y es todavía muy cumplido, ¿cierto? Y entonces resulta que ese día tenía viaje en el aeropuerto y resulta que el que lo iba a llevar al aeropuerto se retrasó. O sea, una cosa nunca vista, se retrasó. Entonces uno diría, no, pues catástrofe, doloroso, un hecho fatal, ¿no es cierto? Porque y el que iba a recogerlo se disculpó 1000 veces y de hecho perdió el avión. No, mejor dicho, eso fue un día, uno diría un día negro, pues para el pobre que iba a llevarlo y que le hizo perder el viaje. Pues resulta que ese avión que cogió fue el que explotó, que le colocaron una bomba, ¿no es cierto? Explotó y mató un montón de gente, pues un atentado terrorista. Entonces,
hay cosas que nosotros, ese es un caso típico donde nosotros dice, demos gracias a Dios por lo que pasó, ¿no es cierto? Gracias a Dios perdió el avión. Gracias a Dios se retrasó la persona que nunca se retrasaba. Gracias a Dios pasó la supuesto caso doloroso que pasó, porque eso era, digamos, es algo que se hace para bien de la persona. Entonces, tener esa convicción hace que nosotros nos demos cuenta de que todo lo que nos pasa es para bien. Si una enfermedad, para bien. ¿Qué estamos aprendiendo? Eso es para bien. Necesitamos pasar ese acontecimiento, necesitamos pasar esa acción. Entonces uno lo recibe con aceptación, pero no es aceptación de esa dolorosa y autocompasiva, sino una aceptación, yo diría que en cierta forma una aceptación resiliente, o sea, una aceptación que uno acepta lo que pasa, pero lo toma con la actitud de aprender. ¿Cierto? En ese sería, pienso yo que podría ser. Muchas gracias. Precisamente estaba recordando una frasecita del mensaje que tenemos en CAF para este año. Esa frasecita dice, nuestra libertad es interior, no depende de nada más que de nosotros y de nuestra capacidad de hacernos responsables de ello. O sea, está hablando como en resumen en una frase de lo que estábamos comentando entre todos ahora, cómo frente a una situación nosotros podemos elegir qué hacemos con ella. Y cuando meditamos, por ejemplo, vemos muy claro eso, ¿no? Que tenemos esa libertad de escoger cómo vivimos. ¿Qué sentido le damos a la experiencia? Me quedo en la queja, en la pelea, me desgasto, y como dice la misma definición, que hay una relación entre la resiliencia y la salud física. Porque cuando yo me quedo tenso, preocupado, angustiado, empiezo a generar sustancias que me hacen daño a mi organismo y que generan un círculo, digamos, de daño. O yo me detengo, respiro y, como hemos aprendido en CAF, amplío el contexto, o sea, cambio mi mirada y trato de tener una mirada completa de lo que está pasando. No me quedo solo en el puntico negativo, aparentemente negativo, sino que digo, bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿Esto por qué está pasando? ¿Cuál es el otro lado de esto? Un poco lo que nos cuenta Germán con su ejemplo extremo, ¿no? Detrás de cada cosa puede haber un aprendizaje, una oportunidad. Y cuando yo empiezo como a hacer ese análisis, como que detengo toda esa reacción bioquímica de mi organismo que estaba como intoxicándose allí por el miedo, por la tensión, y empiezo a respirar, a pensar distinto, a mirar otras alternativas y a buscar otras situaciones. Y allí cambio el enfoque. Miremos la otra diapositiva, precisamente porque lo que estamos viendo es que nosotros tenemos esta posibilidad de elegir qué hacemos con las situaciones. Nosotros no podemos definir las situaciones, no tenemos control de todo lo que sucede en nuestra vida y a nuestro alrededor. Todos esos factores están fuera de nuestro control, pero sí tenemos control sobre lo que está en nuestro ser. Y una de las cosas que puedo hacer es ese cambio de mirada, ese cambio de enfoque. Y como lo muestra ahí en la pantalla, dice, yo puedo sentirme víctima de las circunstancias. Yo puedo quedarme quejándome y diciendo que es que el mundo que me ha tocado es muy duro, que la gente no me ayuda, que estoy solo, que esto está difícil, y sentir que lo que me rodea es amenazante, ¿cierto? Esta pandemia tan terrible, ¿cierto? De pronto me enfermo, me quedé sin trabajo, ¿qué voy a hacer? Y entonces soy la víctima. O me detengo y digo, bueno, esa es la situación, esa es la realidad, esto es lo que hay, ¿qué hago con esto? Y empiezo a sacar una cantidad de recursos que ustedes han comentado. Empezamos a disfrutar de estar en casa. Nos damos cuenta que no sabíamos mucho de tecnología y a todos nos ha tocado aprender a manejar computador y el Zoom y el Meet, que ni siquiera sabíamos que existían esas palabras, y ahí estamos todos tecleando y comunicándonos, ¿cierto? Estamos aprendiendo cómo a vivir con más calma, a revisar, aprender de la enfermedad, aprender de formas de sanarnos. ¿Y eso qué quiere decir?
que la vida no está decidiendo por mí. O sea, me pone una condición y yo decido qué hago con ella. Entonces, paso de ser víctima a ser protagonista. ¿Cómo les suena esa frase a ustedes? ¿Cómo les suena esa posibilidad? ¿Les parece cercana a lo que han hecho, a lo que han vivido? ¿La creen posible? A mí me parece maravillosa la oportunidad porque quiere decir que tenemos en nuestras manos parte de la solución, ¿no? Ahora que hablaban los ejemplos tan valiosos que nos daban todos los que han aportado, uno también se da cuenta que ha aprendido a vivir con menos, con poco. Exactamente. Cuenta de cuántas cosas que no necesitaba y para las que antes muchas veces sufría por no poder, por no tenerlas. Yo, por ejemplo, vivo acá en Bogotá y cuando yo llegué a Bogotá, yo no soy de acá, pero ya vivo acá hace 16 años. Cuando yo llegué a Bogotá me llamó mucho la atención que la gente tiene por costumbre los viernes. Los viernes son como el día más importante de la semana, porque es el día de salir, de tomar algo, de hacer alguna actividad como en familia. Y es un día, si se quiere, más importante que el fin de semana, el sábado o el domingo. Entonces, cuando uno se da cuenta que no necesita, por fortuna, tenemos lo necesario para vivir, no nos tocó salir a pedir, como hay gran cantidad de gente que ha debido hacerlo. Vimos cómo vivir con lo que teníamos y nos dimos cuenta que por fortuna no necesitamos tanto, necesitamos tantas cosas para vivir. Hay un meme que circula mucho ahora y dice una chica joven, dice, mi closet debe pensar que estoy muerta porque no he vuelto a usar mis vestimentas elegantes, ni las botas, ni bueno, ni lo lujoso que tenía para salir. Ando siempre en sudadera, ando siempre en ropa de casa. El hecho de poder ser protagonista, de cambiar de ese enfoque de sentir víctimas a asumir lo que nos toca vivir con lo que tengamos a la mano, es algo maravilloso. Así es. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Si quieres, ¿puedo? Sí, claro. Mira, por ejemplo, en mi caso, que fueron pues dos cosas como, a ver, pues yo diría que sí, trascendentales, que fue, por ejemplo, venirme de Cali, donde viví toda mi vida, más de 60 años, a otra parte donde yo prácticamente no conocía. Bueno, esa parte de adaptación y rapidito llega el tiempo de pandemia. Y también dejé mi trabajo, trabajé en Cali hasta el día antes de venirme. Bueno, entonces esa fue otra cosa y aquí pues nada fácil porque no, empezando porque no soy de aquí, pero de todas maneras yo vi que hay muchas posibilidades de aprender muchas cosas por internet y que las alcaldías municipales, las gobernaciones están dando programas gratuitos y es más, es darle trabajo a esas personas porque, por ejemplo, en Cali, y yo lo coloco aquí por Telepacífico todos los días, hay personas que dan clases de gimnasia, de aeróbicos, de no sé qué, de 8 a 9 de la mañana y depende de la sintonía que ellos tengan para poder ellos devengar su sueldo, bueno, su paguito que les den. Por un lado eso, y que la gente pueda hacer todo eso desde su casa, poder hacer pues los ejercicios hasta donde se pueda. Lo otro es que, por ejemplo, acá
yo estoy tomando clases de pintura gratuitas y por allá anda un cuadro en una exposición y he podido sembrar que tomate en el balcón y ajo y así. Entonces yo pienso que, y eso también por internet uno lo ve. Y cuando uno está como estábamos en la rutina que veníamos todos, pues todo el mundo que el trabajo, que esto, que la carrera, que tal cosa, ni siquiera hay tiempo de investigar si esas cosas existen. Entonces, pues quería compartirles eso. Y yo estoy contenta porque es que pintar es como, ay, yo no sé, me encanta. Entonces ya, y es que en acuarela, que con cosas de la casa, como decir la cúrcuma, como el café, como en una cartulina negra con límpido, hacer las figuras. Entonces son cosas muy, muy valiosas y muy sencillas. Bueno, y ya. Gracias. Gracias. No, a ti, gracias porque es muy claro con lo que nos dices tú, con lo que nos dice Ana Lucía, como algo que dependiendo de nuestra actitud lo podemos vivir como una amenaza, ¿cierto? Como algo que nos afecta, nos hace vulnerablemente afectivos y emocionalmente vulnerables también. Si yo lo miro de otra manera, como dices tú, si yo me abro a otra posibilidad, lo puedo volver mi oportunidad y no es un discurso, es real. Ustedes lo están contando, es real. Estoy aprendiendo otras cosas. Me estoy permitiendo descubrir habilidades y capacidades que no tenía y que de pronto en otro momento no lo hubiera ensayado, ¿cierto? Estoy retándome a aprender tecnología. Yo de pronto no participaba de estos espacios virtuales y me parecía como aburridor lo virtual y ahora me doy cuenta que es súper interesante, agradable, que uno se siente acompañado, que puede compartir, ¿cierto? Entonces cuando yo empiezo a decidir qué hago, cuando en vez de dejarme abatir y arrastrar por el desánimo o la preocupación o el miedo, yo pienso, yo decido, me detengo y empiezo a plantear otras opciones. Yo estoy siendo el protagonista de mi vida, yo estoy mirando qué tan flexible soy, qué capacidad tengo para adaptarme y eso es maravilloso, ¿cierto? Pero no se hace solo. Si revisamos, digamos, las películas de la vida, nos damos cuenta que en la niñez, en la adolescencia, hubo personas o situaciones que estimularon el desarrollo de esas capacidades, de esas habilidades, de ese ser flexible, de ese ser creativo, por ejemplo, cuando tú hablas de la pintura, en el tema de resiliencia, dicen que el arte es fundamental, porque el arte le permite a las personas expresar situaciones dolorosas, difíciles, y aún en medio de lo difíciles poner un sello de lo estético, de la belleza, ser capaces de expresarlo así. Y eso permite que comuniquemos lo que nos ha sucedido y un caso, digamos, que todos conocemos, tiene que ver con la exposición de fotografía que hace poco recorrió Colombia hablando de todo lo que ha sucedido en estos periodos, digamos, de guerra en nuestro país y cómo hay un fotógrafo que en medio del dolor puede tener un ángulo de belleza en esas escenas, en esas situaciones y cómo lo tienen que hacer con una sutileza y un manejo delicado para que en lugar de generar un rechazo o un miedo, porque uno a veces frente a las cosas dolorosas no quiere saber porque no quiere sufrir, pero el arte tiene el reto de expresarlo de manera que le llegue al otro, que lo sensibilice, que le abra posibilidades, que lo vuelva empático frente a las situaciones que están viviendo los demás. Entonces, el que escribe, el que hace la película, tiene ese reto. O sea, podemos cambiar la manera de contar la historia para que sin que se pierda su esencia, todos podamos aprender de ella. Y cada uno en su propia historia de lo que estamos viviendo en este momento puede decir, sí, yo estoy escogiendo ser protagonista de mi vida y yo estoy cambiando el guión. Yo estoy decidiendo qué quito, qué pongo, qué cambio. Yo miro esto no me funciona, pues lo voy a cambiar. Yo voy a hacer otra cosa. Entonces,
quería que pensáramos, bueno, esta capacidad que todos tenemos, porque cuando miramos nuestras historias personales vemos que nos hemos sobrepuesto a situaciones, que a la pérdida económica, que al abandono, que perder seres queridos, ¿cierto? Vivir situaciones de mucha confusión, a veces no sabemos qué hacer y sin embargo salimos adelante, salimos adelante. ¿Cómo desarrollamos la resiliencia? Miremos entre todos qué nos ayuda, qué nos ha ayudado o qué nos puede ayudar a desarrollar esa resiliencia. Yo aquí pasé a un pantallacito donde está esa pregunta, miremos la pregunta, ¿cierto? Y retomé, por favor, cambiemos la diapositiva. Hecho que nos ha permitido desarrollar la resiliencia son herramientas para fluir en armonía con la vida. ¿Cuáles de esas herramientas ustedes han utilizado, que se han inventado para fluir con la vida? Aquí en el chat hay unos comentarios, voy a Buenísimo compartirlos leerlo. mientras aparece la inspiración. El señor Marta, la señora Marta y Germán levantaron la mano. Bueno, adelante. Pues mire que hay, en la vida hay como temporadas bajas, como temporadas altas, ¿sí? Hay tiempos que hay buenos trabajos, hay tiempos que el trabajo es tiene poco, ¿sí? Cuando hay más trabajo, pues hay que ahorrar en la temporada, pues, en la temporada baja. Y pues y economizar y tratar pues como de tener en cuenta de que todo en la vida no va a ser igual, sino que siempre vamos a tener esos bajos, esas temporadas bajas y temporadas altas, y además también y que es muy necesario también aprender muchas cosas. Aprender de pronto un ejemplo en la pandemia, que yo nunca llegué a hacer tortas, y de ahí aprendí a hacer tortas. Sí, esas son cosas pues que, no, bueno, lo que le digo es que en la vida que hay tiempos bajos y temporadas bajas y temporadas altas, que cuando son bajas altas hay que guardar lo que es cuando son tiempos difíciles y guardar, economizar y ahorrar. Eso es todo. Y aprender muchas cosas, porque nosotros tenemos capacidad de aprender muchas cosas. Así es. Y a veces no nos lo permitimos. Como que tuvo que llegar un remesón para abrirnos a otras posibilidades. Y ese fluir con la vida tiene que ver con lo que estás diciendo. Y es cuando tengo mucho, guardo. Para cuando las cosas escaseen, allí hay un ahorrito, ¿cierto? Eso tiene que ver con fluir en armonía. No, fluir en armonía es no me gasto todo. Ni gasto toda la energía, ni gasto todo el dinero, ¿cierto? Sé que puede haber cambios en la vida, puede haber movimientos. Esa imagen del río, ¿cierto? El agua que se mueve entre las piedras que les debió mostrar Jorge Osvaldo, es muy diciente. O sea, el agua no se enfrenta con la roca y la quiere quitar del camino, sino que ella busca la manera de moverse entre ella y la roca puede seguir viviendo al lado del agua y el agua sigue fluyendo y busca su manera de seguir. Y es terrible cuando algo obstaculiza porque se empieza a acumular y acumular toda esa energía y viene entonces la creciente que arrastra. Entonces, fluir con la vida es evitar ese represamiento. Fluir con la vida también tiene que ver con evitar gastarme todo. Lo que nos dice Marta en el fondo es pues un mensaje muy importante de equilibrar la energía, equilibrar el manejo de los recursos. Siempre hay Ahora algo. sí leemos el chat. Sí, claro.
Dice Rocío Aragón Barreto. Resiliencia es darnos cuenta de que somos vulnerables ante las adversidades de la vida. Claudia dice, fundamental ponernos en manos de lo divino. Él sabe lo que necesitamos. Germán dice, aceptar y llenarse de serenidad es la entrada al templo interior. Y sobre el arte, Claudia agrega algo muy bonito que dice, el arte sana, salva el corazón y el alma. Lindo. Muy lindo, muchas gracias. Muchas gracias porque es muy importante lo que están diciendo. O sea, lo que dice Rocío es fundamental. Reconocer la vulnerabilidad es una etapa clave en la vida. Les cuento porque de pronto algunos no lo recuerdan, cuando fue la erupción del volcán Nevado del Ruiz. La mayoría de los colombianos no sabíamos que el Nevado del Ruiz era volcán y por eso no se tomaron medidas de precaución, porque siempre se miró como un nevado. No sabían los que vivían alrededor de él que eran vulnerables porque no sabían que ese era un volcán. Si nosotros sabemos que somos vulnerables, es muy fácil que cuando sucedan las cosas nos sorprendan y no sepamos reaccionar. Entonces sí hay pues es muy importante eso de reconocer que somos vulnerables, que nos podemos cansar, nos podemos sentir tristes, que en momentos nos podemos deprimir, que dependemos de recursos económicos. Y también mirar lo que nos decían las otras compañeras, cómo a pesar de que tenemos que tener recursos para vivir en este mundo, hemos descubierto que no necesitamos tanto, que podemos vivir con menos. Y ese meme de el closet debe pensar que me morí es algo muy diciente, ¿no? O sea, yo miro el closet, abro y veo un poco de ropa colgada y resulta que en estos meses yo con el mismo pantalón y las mismas camisetas he estado todo el tiempo. Los que estaban haciendo trabajo en casa no volvieron a sacar la chaqueta, las telas, todo eso está ahí guardado, o sea, y estamos vivos, ¿no? El hecho de recordar que hay algo interior trascendente con lo que nos podemos conectar, a lo mejor cuando estamos contentos y bien lo olvidamos. Y en este momento hemos sacado el tiempo de pronto con más conciencia, un espacio más grande para conectarnos con ese algo superior y fortalecernos, como reavivar esa chispa que hay dentro de nosotros. Eso tiene que ver con la pregunta, cómo desarrollar resiliencia, lo que ustedes están diciendo, el arte. ¿Qué otra cosa se les ocurre que podemos hacer para desarrollar resiliencia? Pues ¿Qué otra actividad? En mi caso, por ejemplo, también me ha tocado practicar, pero así, el reciclaje. El reciclaje vital porque pues el hecho de que las empresas municipales en Colombia hayan dicho que, o por el gobierno, ¿no? Que no van a cobrar determinadas facturas o que tal cosa, y uno escucha y ve gente que igual sigue desperdiciando y ay, no pago y entonces esa me la van a... Eso no es que perdonan la factura, creo, no, sino que la factura va a llegar, pero te la difieren a yo no sé cuánto tiempo y pueda que sin intereses ni nada, pero no, yo pienso que no es el caso. Es antes tratar de gastar menos y de tratar de reciclar el agua, que se puede hacer de muchísimas maneras, he aprendido. Entonces, eso muy importante porque es mejor que el recibo llegue bien bajito a yo seguir desperdiciando, pero que el gobierno me diga, no, no la pague ahorita, tranquila, la puede pagar en 3 años o yo no sé cuánto. Entonces, para mí el reciclaje también ha sido vital. Gracias. Gracias a ti. Olga Lucía levantó la mano. Sí, gracias. A ver, ¿cómo he desarrollado yo la resiliencia en la vida? Pues en los últimos años, digámoslo así, he utilizado muchas herramientas y las que me han servido son las del trabajo espiritual.
Y realmente las que he usado y que yo sé que tengo como la evidencia de que me han servido para esto han sido la meditación, la oración, la aceptación, la observación, cuando salgo de mí misma, con la contemplación de la naturaleza. Esas han sido las herramientas que he utilizado y que me han ayudado mucho. Muy importante, muchas gracias. Vamos a mirar para sumarle a lo que están diciendo y tiene que ver con lo que menciona la compañera, que en CAF tenemos unas herramientas muy prácticas, ¿no? Tenemos esa de la detención, ¿cierto? Miremos en el pantallazo siguiente. Todos en algún momento en este proceso hemos tenido que como detenernos y pensar, bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cierto? Y eso me ayuda como a reubicarme y a hacer un balance. O sea, yo creo que todos hemos hecho esos actos de detención cada día, cada semana, cada mes, y que estamos haciendo balances y si miramos, bueno, en marzo yo me sentía de esta manera, en abril yo ya estaba como que desubicado, en mayo sentía que no aguantaba, en junio ya como que empecé a aceptar, en agosto empecé a hacer cambios. Si hacemos como una historia de este proceso de la pandemia, vemos que ha habido como muchos momentos y la detención es un elemento muy importante para poder evitar que nos coja el miedo, que nos coja el cansancio o la depresión, o que nos pongamos acelerados, que desatendamos, por ejemplo, a los niños. A los niños hay que transmitirles tranquilidad, seguridad. Si ellos ven que los papás están viviendo esta etapa con naturalidad, así, eso no quiere decir que no sufran, que no les duela, que no les preocupe, pero que ellos ven que el papá reacciona, la mamá reacciona, que busca alternativas, que aunque hay dificultades, de todos modos sacan un tiempito para disfrutar, para pintar juntos, para cocinar juntos. Todo esto ayuda, ¿cierto? Otro elemento que tenemos en CAF es lo que llamamos la foto, ¿cierto? Que en un momento dado, cuando estamos en una situación, como que nos detenemos y nos vemos, ¿no? Nos tomamos la foto y yo qué estoy haciendo, y se mira uno. A veces uno se mira y le da risa, porque está haciendo cosas muy chistosas, hasta ridículas. Pero hay momentos en que mira la foto y le da pena, porque uno andaba de mal genio, estaba enojado, estaba criticón, y uno dice, ay, no, 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 tanto tiempo que yo intento cambiar y nada que lo hago. Pero es muy importante que ahorita me mejoró mucho. Sí, como ya mucho rato sentada. Sí. Bueno, entonces ese es otro elemento clave, ¿cierto? La foto. Hay otro que me parece muy lindo, miremos en la siguiente pantallazo, el acto contrario, ¿cierto? Yo puedo afrontar las cosas. De pronto me tomo la foto inclusive y me veo seria, me veo enojada, me veo preocupada, y aunque sea por ejercicio, yo me propongo y digo, no, voy a cambiar de actitud, sonrío. Pero puedo cambiar los pensamientos también para que la sonrisa también surja de adentro, ¿cierto? O puedo también hacer cosas distintas. Estoy triste, como pensando en qué va a pasar con este mundo, y no, entonces digo, voy a poner una música bonita, voy a ver una película bonita, voy a hacer la torta, dice Martica, ¿cierto? Voy a pintar el cuadro, dice la otra Martica. Y en vez de seguir con la cara de circunstancia, desgastándose, ¿cierto? Transmitiendo como ese ambiente de tensión a toda la familia, yo hago ese giro, hago el acto contrario. Entonces paso de la atención a la sonrisa, del bloqueo a la creatividad. Y eso lo hemos aprendido a hacer y lo tenemos que seguir cultivando porque definitivamente nos permite vivir de una manera distinta, porque el ejercicio del acto contrario nos está entrenando para elegir lo que queramos hacer. El ejercicio del acto contrario, tan chiquito, tan sencillo como es, nos está invitando a que seamos capaces de detenernos, tomarnos la foto y sentir y vivir como queremos y no con una respuesta
de inercia. Hay otras cositas que también nos sirven. Miremos más adelantico y ustedes dicen si creen que nos ayudan. Hay otra pantallacito donde les he hecho un resumen de cosas muy simples, el siguiente, perdón, que inconscientemente los hacemos. Por ejemplo, hemos aprendido la importancia de respirar, ¿cierto? Hay momentos en que uno como que quiere decir algo y uno respira, ¿cierto? Está acelerado, respira. Está enojado, respira. Quiere responderle al otro y no, respira. Se le desconectó la conferencia, respira. Sí. Cambiar las preguntas. Miren, a veces nosotros nos enseñaron a que teníamos que saber de todo. Y resulta que algo muy importante es saber preguntar. A veces lo que tenemos es que cambiar la pregunta. Por ejemplo, algo que hemos aprendido en la última etapa es, en lugar de preguntarnos, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Preguntarme, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que revisar? ¿Qué mensaje hay en esta situación? Aquí hay otros puntos, si ustedes quieren hablar sobre eso, es rico que los compartan ustedes. El tema de hablar y escuchar, ¿cierto? Como hay personas que tienen esa magia, por medio de una atención, tienen la chispita y dicen la frasecita, el chistecito. Nosotros tenemos en la familia una persona que es la clave en eso. Tiene una velocidad de respuesta inmediata. Se llama Doña Dioselina, mi mamá. Uno le dice algo y ella mismo le responde con la chispa, con su chispita de humor. Eso cambia el ambiente, eso mueve la energía, eso hace que lo que estaba como oscuro se ilumine. De humor es muy importante. Y otra que está allí, que es una palabra que casi no conocemos, que es ralentizar, es clave. O sea, una cosa que hemos aprendido en estos 6 meses es que podemos hacer las cosas más despacio, que no tenemos que correr siempre, que podemos sacar tiempo para cosas que creíamos que no podíamos, que podemos y debemos hacer cosas y hacerlas con tranquilidad. ¿Sí? Ralentizar es clave porque uno a veces inclusive a los niños, a los jóvenes, los somete a las carreras propias y no se da cuenta que lo está como empujando, así como cuando uno ve a la mamá afanada que lleva al niño de la mano casi como una cometa arrastrada. Esa es la imagen como del día a día de los que trabajamos, de los que tenemos que seguir horarios. Y a veces es importante detenernos y decir, yo tengo que correr tanto. Y a veces uno se autoimpone como unas metas tan exageradas y pone a toda la familia y a todo el mundo a correr. No, hay que ralentizar. De hecho, inclusive dicen que hay que cocinar más lento y cocinar a fuego bajo permite que los alimentos nutran más, conserven más el sabor, ¿sí? Sean de otra calidad. Y divertirnos, ¿no? Yo veo Martica por ahí cada que habla se ríe, cuenta sus experiencias y cuenta cosas difíciles, pero siempre tiene la risa, ¿no? Mirar cómo en familia, entre amigos, sacamos espaciecito para las cosas gratas, como les decía, ver la película bonita, hacer el juego. Por ahí también conozco en una familia donde juegan parqués y eso relaja, eso hace que se ría, que se generen otros vínculos y hacer el bien a otros, ¿no? Mirar, bueno, ¿qué necesita el vecino? Hay una persona mayor que no tiene cómo salir. Hasta luego, Olga Lucía, que te vaya muy bien, gracias por acompañarme. Pensar en los demás, quizá no somos conscientes, es algo que nos ayuda muchísimo a la resiliencia, nos da esperanza, nos da fuerza. Entonces, ¿sí? Un comentario muy importante en estas épocas tan particulares. Vemos cómo confluimos todos ansiosos a las reuniones pues que están lideradas por principios de CAF y buscando conocimiento, buscando información. Pero
o sea, además, no espero, sino además, estas propuestas que están acá para hacer más llevadera la vida, es un listadito maravilloso. No porque estemos en un camino de desenvolvimiento, nosotros no seamos unas personas alegres, dicharacheras, con buen sentido del humor. Una característica sana del espíritu es aprender a reírse de uno mismo. Pero hay una actividad que de una vez aprovecho para comentarles que se llama el buen sentido de la vida y la espiritualidad. Eso se va a desarrollar más adelante. Inclusive cada uno tiene que traer un chistecito. Pero cuando uno fomenta el sentido del humor en sí mismo y lo comparte, que es lo característico de tener chispa, como decía el cuento, la fisiología del cuerpo genera las hormonas que neutralizan las hormonas del estrés. O sea, se generan las hormonas de la satisfacción, de la plenitud, la serotonina y la dopamina. Entonces, como terapia activa, en este momento hay una cantidad de información y en el YouTube de chistes de estos del caleño, de Boyacomán y todo eso. Son una maravilla, ¿y por qué no nos detenemos a reírnos? Y sentimos que nos relajamos, pues. Los chistes de las suegras, eso es una belleza, pues hablando de Diositas, es una belleza. Bueno, entonces de una vez les comento, están invitados al cierre del Café Charlado, de la última charla que va a ser el primer sábado de diciembre, y va a ser sobre este concepto de espiritualidad, del buen sentido del humor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo tengo entendido que el café charlado ya está como llegando al final y me parece importante el último punto, y es que en el tema de la resiliencia, tener muy en cuenta a los niños. Nosotros enseñamos con lo que somos a los niños. Si ellos ven que nosotros, frente a las circunstancias, siempre buscamos una salida, siempre tenemos como una visión positiva de vamos a poder, lo vamos a lograr, no importa que sea difícil, sin negarles que hay que esforzarse, sin negarles que en un momento dado pueden ser dolorosas las circunstancias, siempre transmitirles ese mensaje de vamos a salir adelante, vamos a poder, y siempre te vamos a querer y siempre vas a contar con nosotros, porque en medio de los afanes a veces los niños quedan a un lado o los jóvenes y se sienten solos. Los papás están tan preocupados en resolver los problemas que olvidan comunicarles a ellos como estos mensajes de te sigo queriendo, no importa que haya problemas, te sigo queriendo a pesar de las dificultades y siempre juntos vamos a poder salir adelante. Quería decirles esto para que lo tengamos presente porque, como dice la imagen, tenemos en nuestras manos unas posibilidades maravillosas. Y como decía Jorge Osvaldo, son herramientas muy simples, cotidianas, o sea, detenerse y respirar, eso no vale nada en términos económicos, pero es tan importante antes de decidir algo, antes de dar un paso, ser capaces de respirar y decir, bueno, me detengo, porque en ese momento en que yo respiro, estoy cambiando prácticamente el mundo, estoy cambiando el camino que voy a tomar, porque allí estoy haciendo una pausa que me permite hacer un giro en la manera de relacionarme con la vida. La realidad aparentemente es una, pero cada uno se conecta con ella de manera distinta. Cuando respiramos nos estamos reconectando de otra forma y la idea es que nos reconectemos cada vez de una manera más positiva, más armónica, como decía la frase inicial, fluyendo con la vida, ¿sí? Entonces, bueno, este era como el mensaje que tenía para compartirles el día de hoy. Antes de cerrar, quiero escuchar como alguna conclusión de parte de ustedes, un comentario, qué mensaje se llevan, creen que pueden hacer algo para fortalecer su resiliencia, para ayudar a la familia en el tema de resiliencia, cómo nos ayuda el camino espiritual en esto.
Yo quisiera invitar a que nos diera su opinión una invitada muy querida que es George Gladys y que sé que está muy inquieta con todo esto que nosotros hacemos en CAF. Gladys, bienvenida. ¿Sería que ya se nos fue George Gladys? Se fue por el café. Ya se nos... Ah, no, aquí está. Hola. Hola, George Gladys. Pues Amanda, Marta. ¿Sí se pudo comunicar? ¿Sí escuchó? De pronto no escuchó. Estaba yo diciendo que invitamos a George Gladys, que es una invitada muy querida y que resuena mucho con todo lo que hacemos en CAF. Invitarla a que nos dé su opinión. ¿Qué le ha parecido esta charla? ¿Qué ha sacado de esto? En fin. Parece que está sin sonido. Bueno. Mientras George Gladys se conecta y se sintoniza, podemos escuchar a otra persona o leer los mensajes que tenemos en el chat. Sí, aquí hay un mensaje que dice, Marta Lucía dice, tienen por seguro que somos, vuelvo a leer, teniendo por seguro que como nos enseñaron los abuelos, no hay mal que por bien no venga, vea esa sabiduría ancestral. Sí. Bueno, siempre verle la cara amable a todo. Bueno, entonces, George Gladys, sí tiene el discurso. Pues, Que si quería comentar algo, George Gladys, ¿cómo le fue en la reunión? ¿Cómo la vio? No, estaba diciendo eso y es, en algunos momentos casi no tenemos en cuenta el tono y el volumen y yo pienso que es fundamental. Invita a la armonía, invita a la tranquilidad, ese tono y volumen que la mayoría de ustedes utiliza. Y quiero agradecerles infinitamente porque a las invitaciones que he podido, en las invitaciones que he podido asistir, me ha llamado siempre la atención eso y eso también ayuda a la resiliencia. Muchas gracias. Gracias. Entonces, antes de cerrar, les pido un minutico, que Enrique tiene la encuesta lista. No. Para que por favor en menos de un minuto llenemos la encuesta, que es muy interesante para nosotros mejorar en este tipo de actividades. Mientras tanto, damos gracias primero que todo a Marta Yomaira por liderar esta actividad. Ahí está en el chat, está el link, por favor lo abren y contestan en un momentico. Les damos gracias a todos los asistentes, a todo el grupo, Amanda, Dioselina, Muchas Germán, gracias. Marta Baloy, Gracias Marta a todos. Lucía, Amanda, Ana Lucía, Rocío. Aquí Ana María, que está, Ana María que tiene otro nombre. Nelly. Doris Patricia y Dora Escobar, que siempre ella es incógnita. Dora siempre es incógnita. Quedan cordialmente invitados para el próximo Café Charlado, que es dentro de 15 días. El Café Charlado se hace periódicamente cada 15 días. ¿Alguien levantó la mano? Germán, va a cerrar. Hable. Bueno, no, era para una cuña publicitaria, aquí para propagandas. Y después arreglamos el costo. Eso sí, pues hacemos... No, ahorita nomás me mande, yo hago el trance bancario, y esa parte es... Bueno, no, la invitación es... invitaciones para mañana. Mañana tenemos el seminario. Entonces quedan todos invitados al día de mañana, desde las 8 de la mañana de conexión, empezamos a las 8:30. Y bueno, hasta las 12:30, de 8:30 a 12:30. Entonces... ¿Cuál es el tema del seminario?
tema del seminario son ideas de cambio. Así se llama es decir, hay una serie de... El seminario ya está en la tercera parte del seminario. El seminario se ha desarrollado por partes. Este es el tercer módulo, digamos. Y bueno, se hace en la mitad de la mañana, hay un pequeño descanso. Y bueno, dura más o menos de 8:30 a 12:30. Bueno, allá estaremos. Esta sala se cierra ahora en unos minutos, entonces ya recreo, nos podemos saludar y nos podemos despedir. Bueno, chao, chao, Muchas Rochi, gracias. chao, Yorgladys, gracias, Yomaira. Chao, Yomaira. Hasta Enrique, luego, muchas gracias. Yoselina, Santa Lucía. Martica, nos vemos. La encuesta, Nos vemos, gracias. La Ahí está la encuesta está en el encuesta. chat. Está en el chat, tiene que abrir el chat y abrir. No veo. Ah, ya. Y abrir el enlace. Gracias, Enrique, por Gracias, el apoyo. muy Gracias, bonita. Osvaldo. Luego, Gracias Chao a todos. por los aportes. Bueno, Muchas gracias, una con feliz gusto. tarde. Muchas gracias. Bueno. Sí. Chao, Gracias, Diosita, Ana chao, Lucía, por Amanda, venir. chao, Marta, chao, Martina, Chao. todos, Martica Chao, Baloy, Rocío. gracias. Chao. Ustedes, A las Marticas, gracias. chao. Gracias. Ese poco de Muchas Martas. marticas. Chao, Rocío, Ana Todas Lucía. las Gracias. marticas. Chao, Germán. Chao. Enrique, Rocío. Chao. Gracias. Chao, Yorgladys. Buenas tardes. Sí, claro. Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo para todos. Muchas gracias. Ponte la encuesta. No alcanza uno a contestarla. La encuesta. No me ha salido. No me abrió la encuesta. ¿Ustedes les abrió la encuesta? No me Sí. Ay, no me abrió. Sí, sí, me abre. tocó Hace clic allí y abre. Sí, estoy dándole clic, pero está como desobediente. Está también. Ah, ah, Vamos a ver si. ya, sí, ya. Ya la vi. Sí, Yes. yo le di español y no me abre. ¿Vieron? Sí, ya, sí. Español. ¿Y qué hago para que Ay, me pero abra? A ver, veo. ¿Qué sentido Ah, la tiene? encuesta. Sí, yo estoy. A mí no me han salido. Yo no sé, una encuesta, yo no sé a dónde fui yo a templar que no me sale. Le voy a poner la encuesta otra vez para que la pueda enlazar allí y nos dé ideas de una nueva conferencia. Sobre todo. Nos ayude a ir creciendo. Nosotros vamos. ¿Ah?